Es la nueva, la última que vimos. Muy bien. Entonces, como nadie tiene dudas o consultas en general, vamos a ir de vuelta a la clase número 8 que se titula Repaso de soluciones. Soluciones es el tema más nuevo que estamos trabajando, que va a ir en el siguiente examen. Y bueno, hay una pequeña actividad que dice completar el siguiente cuadro con las actividades de continuación. Se refiere a estas 4 actividades. Muy bien. Nosotros estamos viendo soluciones. Las soluciones son sustancias, son sistemas homogéneos, nosotros ya vemos sistemas materiales a esta altura, que sabemos que son dos compuestos, dos componentes o sustancias, donde una se va a mezclar en la otra, como por ejemplo si tenemos sal y agua y las mezclamos, obtendríamos una solución. Eso se conoce como una solución. La mezcla entre dos componentes que se mezclan, uno disolviéndose en el otro, forman lo que se conoce como las soluciones o una solución. Entonces, la solución es el resultado de una mezcla entre un soluto y un solvente. El solvente es el que disuelve el soluto y entre los dos forman la mezcla o solución. ¿Cómo, y qué podemos hacer con eso? Bueno, si conocemos la masa de soluto que estamos mezclando con la masa de solvente, podemos determinar la masa de solución que se está formando. Eso se puede sacar mediante una fórmula general que es que, muy bien, perdón, mi gata tocó el cero. Muy bien. Entonces, em, podemos sacarlo mediante una fórmula general, bueno, que es masa de soluto más masa de solvente es igual a masa de solución. Soluto lo abreviamos como ST, ST sería nuestro soluto, SB sería nuestro solvente y SC sería la abreviación de solución. Bien, M y M, bueno, también expliquemos M. M es la masa que puede estar medida en gramos, es decir, en G minúscula. Entonces, esto se lee como masa de soluto más masa de solvente es igual a masa de solución. Todo en minúscula, ahí está. Y con esta fórmula podemos resolver las siguientes actividades. Si quieren verlo de otra manera, yo por acá desarmé estas 3 fórmulas, las desarmé em, en la clase número 7, me parece. Ahí estoy dando estoy dando la clase número 7. Ahí, a ver si estaba acá. Acá les puse las 3 fórmulas que van a necesitar para estos ejercicios. Es la misma fórmula que la que estoy mostrando, es la misma fórmula que la que estoy mostrando acá, que MST más MSB es igual a MSC. Pero de esa fórmula se puede obtener dos fórmulas más, dándonos un total de 3 fórmulas. La primera fórmula es la que di recién, que es que la masa de solución se puede calcular a partir de la masa de soluto más la masa de solvente. La masa de soluto, que es otra cosa que se puede calcular, si nosotros conocemos cuánta solución tenemos y sabemos con cuánto solvente empezamos, y yo agrego sal sin medirlo en una balanza, yo puedo determinar la masa del soluto o de la masa de sal mezclada, conociendo la masa de la solución y restándole el solvente, por ejemplo el agua. Así que podemos calcular también masa de soluto. Acá me quedo con M mayúscula, pero eso porque el autocorrector así lo dejó. Siempre le gusta poner la primera letra en mayúscula, pero minúscula, mayúscula es lo mismo. Bien, y si queremos calcular la masa de solvente, tenemos la tercera fórmula que también se desprende de la primera, eh,
despejamos masa de SB, pasamos restando masa de soluto y tenemos que la masa del solvente es igual a la masa de la solución menos la masa de soluto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo saber el componente solvente, cuánto tengo en la solución de solvente, si yo sé cuánto tengo de solución y yo sé cuánto agregué de soluto. Por ejemplo, digamos que tengo un vaso de precipitado y tengo sal pura ahí en el vaso de precipitado, está sólido, está como ese polvo blanco, y le empiezo a echar agua sin medir, o sea, no sé cuánta agua estaré echando. Y después de un momento dejo de verter agua y a lo que me queda lo mido con una balanza, puedo- o si tengo, perdón, si tengo su volumen, puedo sacar su masa con la densidad y obtener la masa de solución. Y después a eso le resto la masa de soluto, que fue lo que yo agregué, que capaz lo medí con una balanza, y puedo sacar cuánto del solvente agregué. Bueno, vamos a copiar esto, vamos a copiar y pegar esto, así es más rápido, porque vamos a necesitar estas fórmulas para hacer estas actividades. Veamos las fórmulas que teníamos en el PDF. Vamos a empezar con la primera actividad. Voy a copiar, voy a copiar y pegar de vuelta el cuadro. Y vamos a ver la primera actividad y lo vamos a resolver con una de estas tres fórmulas de soluciones. Entonces copiamos y pegamos. La actividad 1 es cuestión de leer el enunciado y ver qué datos podemos obtener. Vamos a ver, vamos a poner datos. Dice, en un laboratorio se busca preparar una solución de 225 gramos. O sea que sabemos que tenemos una solución de 225 gramos. En otras palabras, sabemos que tenemos masa de SC igual 225 gramos. Eso es lo que nos dice el enunciado. Masa de solución, 225 gramos. Pueden hacerlo así, poner abajo datos 225 gramos, o pueden venir directamente el cuadro, para eso está, y ponemos 225 gramos. Bien, después pregunta, ¿en cuánta masa de agua habrá que disolver 75 gramos de sal para obtener esos 225 gramos, ¿no? Me está preguntando la masa de agua, o sea, me está preguntando el agua. Y el agua es el solvente universal, así que en este sistema el agua va a ser nuestro solvente. Por lo cual el ejercicio nos está preguntando cuál es la masa de nuestro solvente. ¿Cuál es la masa de nuestro solvente? Entonces, donde dice solvente, acá podemos agregar una X porque no lo sabemos, o sea, es nuestra incógnita. Bien, si sabemos la masa de solución y queremos saber la masa de solvente, nos falta saber cuánto de soluto agregué. En este caso, el soluto será la sal. La sal, en este caso, es nuestro soluto, así que la sal es el soluto. ¿Y qué me dice el ejercicio? Me dice que se disolvieron 77 gramos. O sea que masa de soluto son 77 gramos. Entonces, tenemos masa de solución, tenemos masa de soluto, queremos saber el agua, o sea, queremos saber el solvente. Entonces, acá vamos a poner los 77 gramos y vamos a ver cómo se calcula entonces el solvente. El solvente se va a calcular mediante esta fórmula. O sea, nosotros queremos saber el solvente y la fórmula para sacar el solvente es esta de acá. Yo voy a copiar y pegar esto porque es más rápido a mí en la computadora. Y entonces, esto no está como coso, no está como subíndice. Bien, voy a cambiar esto como subíndice. Y entonces tenemos, y esto lo voy a hacer más grande para que se vea. Tenemos que masa de solvente, el agua, lo que nosotros queremos calcular, va a ser igual
a la masa de la solución que se formó menos la masa de soluto, o sea, de la sal que se disuelve. Entonces, yo tengo que X, porque yo le llamé X en el cuadro, va a ser igual a 225 menos 77 gramos. Por lo cual hará que hacer una resta ahí y sacamos la masa de solvente. Yo solamente estoy prolijando acá un poco los cálculos. Bien, entonces lo que habrá que hacer es 225 menos 77 gramos. Entonces agarramos una calculadora. Yo voy a agarrar en la computadora porque puede ser una calculadora sencilla. En internet encuentro una calculadora rápida y hago la cuenta y me da 148 gramos. Esa es la masa de solvente que se necesitó para disolver 77 gramos de sal y obtener la solución de 225. Entonces acá ponemos 148 gramos. Muy bien. Y esa era la actividad número 1. Las otras actividades van a ser parecidas. em, Capaz en vez de decir agua, digo rápidamente solvente en el enunciado, ya saben que es solvente. Y en vez de decir sal, capaz el ejercicio dice soluto. Y después tal vez en alguna actividad haya que haya que calcular el soluto o hay que calcular la solución dependiendo de los datos que tengamos y dependiendo de los datos que me falten, ¿no? La segunda actividad que está acá, más cortita, parece ser el enunciado. Voy a copiar y pegar. Vamos a poner acá y vamos a ver qué pregunta. Mm, Muy bien. Dice, se mezclan 72 gramos de un soluto. O sea que ya sabemos de entrada que dice se mezclan 72 gramos de soluto. Entonces ya de entrada sabemos que tenemos 72 gramos de soluto. ¿Qué soluto es? No importa, puede ser sal, puede ser azúcar. Lo importante es que es un soluto y ya sabemos su masa. Y dice que se mezcla con 128 gramos de agua, que agua, como dije antes, es el solvente universal, por lo cual tengo que la masa de solvente va a ser de 128 gramos. Si yo tengo la masa de soluto y tengo la masa de solvente, está claro que lo que el ejercicio seguramente me va a preguntar es la masa de solución. Es lo único que yo no sé. Y bueno, sin rodeos, el ejercicio pregunta qué masa de solución se forman. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber qué masa de solución se forman, tengo que usar la primera fórmula que dice, si queremos calcular la masa de solución, usar esta fórmula. Entonces, vamos a usar la primera fórmula. Vamos a copiarla acá. Vamos a hacerla más grande para que se vea. Tenemos que la masa de solución es igual a la suma de la masa de soluto más la masa de solvente. Yo tengo, yo tengo el soluto, 72 gramos, tengo el solvente 128 gramos, de hecho los puedo ya ir colocando acá. Y lo único que tengo que hacer ahora es sumarlos para obtener la masa de solución. Si no está tan claro, reemplazamos acá X para la solución y ponemos 72G más 128G y eso nos dará la masa de solución. Saco rápidamente que es 200 gramos porque lo hice, elegí esos números a propósito para que den redondamente 200 gramos y no hace falta usar ni siquiera calculadora en esta actividad. Así que la masa de soluto más la masa de solvente me va a dar el valor de la masa de la solución. Así que acá tenemos unos X es igual a 200 gramos. Bien, queda la mitad de la actividad nomás.
y no está pensado como para hacer una tarea muy larga. Debería ser rápido. Así que vamos a copiar la tercera actividad y la vamos a copiar acá abajo. Muy bien, le gusta hacer eso a la computadora. Bien, la tercera actividad dice, en un vaso de precipitado se tienen 220 gramos de agua. Y como vimos antes, agua es el solvente universal, así que donde dice agua pueden rápidamente asociarlo con solvente. Entonces tenemos masa de solvente es igual a 220 gramos. Muy bien, si me está dando la masa de solvente y yo sé que este es un ejercicio de soluciones donde tengo que calcular una de las tres variables, yo sé que o me va a pedir la masa de soluto o me va a pedir la masa de solución. Vamos a ver cuál de las dos me pide. ¿Qué masa, qué masa de sala? Acá es un error ortográfico, es qué masa de sal habrá que disolver para obtener una solución de 345 gramos. Bien, sal es soluto y me está preguntando qué masa de soluto tengo. Así que masa de soluto es incógnita, no lo sé. Vamos a ponerle X o signo de pregunta, lo que quieran. Total es solamente una forma de expresar, otra forma de expresar masa de absoluto de una manera más rápida. Bien, y yo sé que estamos formando una masa para obtener una solución de 345 gramos. Así que sabemos que la masa de solución será de 345 gramos. Entonces, tenemos masa de solvente, agua, 220. Queremos saber cuánta sal hace falta para formar la solución. Signo de pregunta. Masa de solución, 345 gramos. Entonces, lo reemplazamos acá en el cuadro. Vamos, para hacer más rápido, voy a copiar, mm, copiar y pegar esto. Así se ve. Y tenemos entonces, reemplazamos los datos. Masa de soluto, no lo tenemos. Masa de solvente, 220. Y masa de solución, 345. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es calcular la masa de soluto. ¿Cómo se calcula la masa de soluto? Bien, está esta fórmula de acá que dice que si queremos calcular la masa de soluto, hay que hacer solución menos solvente. A la masa de solución hay que restarle el solvente, o sea, es una resta. Entonces tenemos masa de soluto es igual a masa de solución menos masa de solvente. O si reemplazamos los datos, tenemos que X es igual a 345 gramos menos 220 gramos. Vamos a agrandar esto para que se vea. Y tenemos entonces una resta. 345 gramos menos 220 gramos. 5 menos 0 es 5, 4 menos 2 es 2, 3 menos 1 es 3 menos 2 es 1, así que X sería 145 gramos. No, 125. 125 gramos. Muy bien. ¿Se entendió? Bueno, es un cálculo bastante sencillo, pero si tienen, entonces la X será 125 gramos. Muy bien. Y después está la actividad 4, que es un poco más largo el enunciado, pero no va a ser mucho más largo que los ejercicios que ya hicimos, ya que todos son parecidos. No hay mucha diferencia entre ellos, solamente lo que se calcula. Y dice, al mezclar alcohol y agua, se obtuvo una solución de 400 gramos. O sea que estamos mezclando alcohol y agua. Muy bien. Habrá que decidir cuál de ellos dos es el soluto y cuál es el solvente. Recuerden que el soluto es el que se disuelve en el solvente y agua es lo que nosotros nombramos como
solvente universal, ¿no? Agua es igual a solvente universal. Así que si estamos mezclando alcohol y agua, el agua va a ser el solvente y va a disolver al alcohol, que en este caso va a ser el soluto. Dos líquidos y sin embargo el agua es el que es considerado solvente en este caso. Muy bien. Entonces, mezclamos alcohol y agua, soluto y solvente, para tener una solución de 400 gramos. Dice, ¿qué masa de alcohol habrá que disolver? Ya está diciendo que el alcohol se disuelve, un indicativo de que va a ser el soluto, en 120 gramos de agua para obtener la solución deseada. Entonces, sabemos que masa del solvente será de 120 gramos y la masa del alcohol, o sea, nuestro soluto, será X. Entonces, queremos calcular de vuelta soluto, al igual que en el caso anterior, en la actividad 3. Esta es la fórmula que vamos a usar. Masa de soluto es igual a masa de solución menos masa de solvente. Y tenemos entonces que masa de soluto es igual a masa de solución menos masa de solvente. Reemplazamos soluto con X, reemplazamos solución con los 400 gramos y reemplazamos solvente con los 120 gramos. Una simple resta ahí y 400 menos 120 nos da 280 gramos de soluto, o sea, de alcohol. Entonces tenemos 280 gramos de soluto. Incluso si quieren hacerlo un poco más completo el resultado, pueden ponerle GST, que se lee como gramos de soluto. No hace falta lo que estoy poniendo entre paréntesis, pero así es como se lee. No hace falta aclararlo, pero yo estoy poniendo simplemente cómo es que se lee. Salute. Muy bien. Entonces, volvemos al cuadro. Sabíamos que queríamos calcular el soluto. Sabemos que tenemos 120 gramos de solvente. Esto lo podrían hacer desde antes. Incluso pueden ponerlo y poner los datos. Eso ya depende de cada uno, como les sea más fácil. Poner los datos al principio o al final del ejercicio. Y ahora reemplazamos la incógnita con los 280 gramos que son del soluto, o sea, en este caso, el alcohol. Muy bien. Y esa era la actividad de la clase número 8, que era un repaso de la clase número 7. Así que lo, lo que hicimos acá en la clase número... Acá cuenta tanto para la clase número 7 como la clase número 8 porque es el mismo tema. Capaz cambia, no sé, el nombre de soluto, capaz no es sal, capaz es otra cosa, pero sigue siendo un soluto. El agua, por lo general, lo uso como solvente, así que si aparece agua va a ser el solvente. Y después puede ser que cambien los numeritos aquí y allá, pero las cuentas son las mismas, son estas tres fórmulas las que hay que usar. Em, uno va a ser el soluto, otro va a ser el solvente, otro va a ser la solución. Y seguramente de esas tres variables, yo voy a tener dos, me va a faltar una, y la que me falta la voy a calcular con una de estas tres fórmulas, simplemente reemplazando los datos que, que el enunciado me da.